Imagina a una persona que tiene absolutamente todo lo que teóricamente necesitamos para ser felices hoy en día. Claro, alguien que cumple con todos los requisitos del éxito moderno. Exacto. Goza de seguridad financiera, reconocimiento profesional, un círculo social envidiable y miles de seguidores validando su estilo de vida a diario. Una vida perfecta en el papel, digamos. Tal cual. Tiene una autoestima blindada. Y sin embargo, fíjate que al final del día siente un vacío existencial tan profundo que simplemente lo paraliza. Es una paradoja tremenda, sí. ¿Por qué sucede esto? O sea, durante décadas, gran parte de la cultura moderna y de la psicología nos ha dicho que la cura para este vacío es, bueno, mirar hacia adentro, enfocarnos implacablemente en nosotros mismos. El famoso enfoque en el yo. Ajá. Pero, ¿y si la verdadera solución requiere hacer exactamente lo contrario? ¿Y si sanar implica mirar hacia arriba y salir de nosotros mismos? ¡Wow! Es un giro interesante. Con esta paradoja sobre la mesa, les damos la más cálida bienvenida a Mente y Aprendizaje. El objetivo de este análisis a fondo es desentrañar este misterio humano apoyándonos en dos visiones que, históricamente, han parecido irreconciliables. Y para lograr desarmar este complejo rompecabezas de la mente, nos vamos a basar en un artículo profundamente analítico escrito por Jesús Peña Vázquez. Un gran referente, por cierto. Totalmente. Él es un destacado educador, psicólogo e investigador dominicano, y su trabajo la verdad es que nos obliga a detenernos y cuestionar premisas que nuestra sociedad actual asume como verdades absolutas. Porque vivimos en una época obsesionada, o sea, realmente obsesionada con conceptos como el amor propio, el autocuidado continuo y la autorrealización individual por encima de cualquier otra cosa. Sí, es como el mantra de nuestra era. Y el texto de Peña Vázquez lanza una pregunta que resulta bastante incómoda pero necesaria. En medio de todo este enfoque en el yo, hemos olvidado la dimensión espiritual y el inmenso valor psicológico y formador que tiene el sacrificio. Fíjate que el documento aborda este dilema estructurando un debate fascinante. Nos pone frente a frente a la antropología cristiana, que fundamenta la vida en la relación con la divinidad y la trascendencia, Ajá. y por el otro lado a la psicología humanista, que concentra todo su peso en el potencial inherente e individual de cada persona. Claro. O sea, no es una simple discusión académica, es una exploración real sobre qué significa buscar la verdadera felicidad. A ver, vamos a desempacar esto porque hay mucha tela de donde cortar. Antes de enfrentar estas dos posturas en el cuadrilátero, necesitamos entender sobre qué terreno estamos parados. Me parece perfecto. ¿Cómo define exactamente la antropología cristiana al ser humano frente a lo que propone la psicología humanista? Bueno, comencemos delineando la visión cristiana, tal como la articula el autor. El pilar fundamental aquí es el concepto de imago Dei. ¿Qué significa imagen de Dios, verdad? Exactamente. Desde esta perspectiva, la dignidad humana es radical e incondicional. O sea, no se basa en el nivel de inteligencia, en la capacidad productiva dentro del mercado o en la utilidad social de una persona. No depende de tus logros, básicamente. Para nada. Su valor es puramente ontológico. Esto significa que la persona tiene un valor infinito por el simple hecho de existir, como una criatura pensada y querida por la divinidad. Tengo que detenerte ahí un segundo, porque creo que hay un estereotipo muy fuerte que necesitamos aclarar para quienes nos escuchan. A ver, dime. Muchas personas asumen que el cristianismo, digamos, odia el cuerpo material y solo le importa el plano espiritual. Ah, claro, el mito del dualismo extremo. Sí, como si vieran al alma como una prisionera divina que está atrapada trágicamente dentro de un cuerpo que es sucio o defectuoso. No. Ese es un malentendido clásico. De hecho, proviene de ciertas filosofías griegas antiguas, no de la doctrina cristiana central. Ok, eso es importante. El texto de Peña Vázquez aclara que la antropología cristiana defiende una unidad sustancial. Cuerpo y alma no son dos elementos ajenos pegados de forma artificial, son una entidad inseparable. O sea, lo que le pasa a uno afecta al otro irremediablemente. Exacto. Si el cuerpo enferma físicamente, el espíritu se resiente. Y si el espíritu sufre, el cuerpo somatiza ese dolor. Además, esta visión entiende la historia humana a través de tres grandes momentos. ¿Cuáles serían? La creación, que nos otorga ese valor absoluto del que hablábamos, la caída, que introduce una tendencia a la fragmentación y a tomar decisiones destructivas, y finalmente la redención, que es la promesa de restauración. Y aquí es donde entra el escenario la otra gran perspectiva, que es la psicología humanista. Para nuestra audiencia,
Esta corriente es conocida como la tercera fuerza de la psicología. Así es, un movimiento importantísimo. Estalló a mediados del siglo XX, con figuras inmensas como Abraham Maslow y Carl Rogers. Y hay que recordar el contexto histórico, porque esto fue una rebelión total en el campo de la psicología. Sí, vinieron a romper esquemas. Se levantaron contra el psicoanálisis ortodoxo, que básicamente nos pintaba como rehenes de impulsos y oscuros instintos reprimidos. Ajá. Y también contra el conductismo, que nos reduce a simples máquinas de estímulo y respuesta, exacto. tal cual, como si fuéramos ratones en un laboratorio recibiendo premios o castigos. La psicología humanista interrumpe ese panorama tan pesimista proponiendo que el ser humano es fundamentalmente libre, altamente consciente y que está motivado por un deseo intrínseco de crecer. Fíjate que me gusta pensar en esta diferencia con una analogía para visualizarlo mejor. A ver, cuéntame. Es como si la psicología humanista viera a la mente humana como una semilla perfecta. Digamos, una bellota que en su código genético ya tiene toda la información y la capacidad intacta para convertirse en un roble gigantesco. Una bellota perfecta, ok. Según ellos, lo único que necesita esa bellota es que el entorno no le estorbe. Si le damos agua y luz solar, que vendrían a ser la aceptación y la satisfacción de necesidades básicas, florecerá por sí sola de manera espectacular. Claro, el potencial está intacto. Exacto. En cambio, la visión cristiana observa esa misma bellota y dice, sí, es valiosísima y está destinada a ser un roble imponente, pero tiene una fisura. Viene con un daño desde su origen. La famosa herida de la caída. Esa mera. Por lo tanto, no basta solo con darle agua, necesita un jardinero experto que intervenga desde afuera, cure la fisura y le ponga un soporte para que no crezca torcida. ¡Wow! Si conectamos esto con el panorama general, esa analogía de la semilla captura magistralmente el corazón del debate. ¿Verdad que sí? Ilustra el optimismo inquebrantable de la tercera fuerza. Maslow construyó su famosa jerarquía de necesidades, apoyado en esa confianza total en la bondad humana. La pirámide de Maslow, claro. Exacto. Él argumentaba que si cubrimos la base de la pirámide, alimento, refugio, seguridad, y luego proporcionamos afecto y estima, la persona orgánicamente escalará hacia la autorrealización. O sea, florecerá por sí sola. Así es. Y Carl Rogers llevó esta misma idea al terreno clínico, con su terapia centrada en el cliente. Para Rogers, la neurosis y el sufrimiento mental surgen principalmente por la incongruencia entre el yo real de la persona y el yo ideal que la sociedad le impone. Las expectativas externas, digamos. Tal cual. Su premisa es que si el terapeuta logra proveer un clima de empatía total y aceptación incondicional, esa semilla perfecta se sana a sí misma. Pero, a ver, aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo, porque encuentro una fricción importante en este choque de ideas. Adelante, ponla sobre la mesa. Si le decimos a alguien que tiene una fisura, un daño inherente, o esta idea de una naturaleza caída, ¿no estamos destruyendo precisamente la autoestima y la seguridad que la psicología clínica de Rogers intenta construir a toda costa? Es una duda muy válida. O sea, ¿cómo evita la antropología cristiana simplemente ahogar a las personas en un mar de culpa? Mira, esa es una de las grandes tensiones entre ambas corrientes. La diferencia crucial radica en cómo cada sistema entiende la mecánica de la sanación profunda. Ok. La antropología cristiana no niega en absoluto la necesidad de ser amados y aceptados. De hecho, sostiene que esa aceptación incondicional ya existe por parte del Creador. Ya viene de fábrica, por decirlo de algún modo. Exacto. El punto de quiebre es la creencia de que el ser humano tiene los recursos completos para salvarse a sí mismo. La teología plantea la necesidad de una heterosalvación. Heterosalvación. Sí, es decir, la intervención de una gracia externa que nos rescata, precisamente porque nuestra voluntad está debilitada por esa caída original. El humanismo secular, por su parte, apuesta el 100% a la autosalvación. Ya comprendo. O sea, la autosalvación asume que si excavo lo suficiente en mi interior, encontraré absolutamente todas las respuestas y la paz. Esa es la promesa, sí. Pero si eso fuera completamente cierto, si todo el mal psicológico solo viene de necesidades insatisfechas o de la falta de abrazos en la infancia, ¿cómo explicamos a las personas que lo tienen todo? Las que mencionaste al principio del programa. Exactamente.
Personas que tienen la pirámide de Maslow cubierta hasta la punta, y aún así eligen dañar a otros o caen en un nihilismo destructivo terrible. Precisamente ahí tocamos el punto ciego del optimismo radical. Y es algo que Peña Vázquez aborda citando la severa crítica del psicólogo Paul Vitz. ¿Qué dice Vitz al respecto? Vitz lanza una advertencia que resuena muchísimo hoy. Él dice que la psicología humanista, particularmente en su versión más comercializada, cruzó una línea peligrosa hasta convertirse en lo que él denomina una religión secular o directamente el culto al yo. ¡Wow! El culto al yo. Es una frase que golpea fuerte porque se siente increíblemente vigente hoy en día. ¿Verdad que sí? Sí, vemos esta dinámica a diario, especialmente en la cultura de las redes sociales. El mantra constante es, ponte a ti primero, si no te suma, aléjalo. El confort emocional como ley absoluta. Exacto. Donde la comodidad individual se ha convertido en el único estándar moral válido para mucha gente. Y Vitz desglosa cómo este enfoque casi devocional hacia la propia autorrealización termina fomentando un individualismo narcisista. ¿Se vuelve tóxico? Totalmente. Al centrar todo el esfuerzo terapéutico y vital en la satisfacción de los deseos del ego y en evitar a toda costa la frustración, se crea una psicología sin alma. Una psicología sin alma. Así lo llama. Y esto es problemático porque margina e ignora dimensiones fundamentales para la madurez de la persona, como el amor donante, ese amor que se entrega libremente y busca el bien del otro, y la profunda capacidad de sacrificio. Lo cual nos deja en una posición de extrema fragilidad. Porque si mi filosofía de vida entera se basa en sentirme bien y cumplir mis metas personales. ¿Qué pasa cuando llega la crisis? Exacto. El día que me enfrente a una tragedia inevitable, a un sufrimiento que no puedo simplemente soltar o sanar con un par de afirmaciones positivas, mi castillo de naipes se derrumba. Me quedo sin herramientas para procesar el dolor. Y ese es el vacío que la autosalvación no puede llenar. Ante el dolor inevitable y el colapso de las seguridades materiales o emocionales, la persona centrada únicamente en su yo se queda sin respuestas. Aquí es donde la exploración de este documento se pone realmente interesante, porque parece que estamos ante un abismo. Un callejón sin salida aparente. Por un lado, el optimismo ciego que nos vuelve frágiles ante el sufrimiento. Por el otro, una visión de la naturaleza caída que necesita redención y ve valor en el sacrificio. ¿Cómo cruzamos este abismo? El autor nos presenta la figura que actúa como el puente definitivo, Viktor Frankl. Viktor Frankl aporta una claridad que cambia paradigmas a través de su enfoque, que es la logoterapia. Y el contexto de sus descubrimientos le da un peso incuestionable a su teoría. Porque no es teoría de escritorio. Para nada. Él no formuló estas ideas teorizando cómodamente desde una oficina universitaria. Las destiló en medio del horror indescriptible de los campos de concentración nazis, de los cuales fue sobreviviente. Y su perspectiva viene a romper con los gigantes que le precedieron en la psicología. O sea, Freud nos aseguraba que el motor central del humano era la voluntad de placer. Ajá, el instinto básico. Luego llegó Adler y afirmó que nos impulsaba la voluntad de poder y dominio. Pero Frankl tira todo ese tablero por la ventana y nos dice que lo que realmente nos mantiene vivos es la voluntad de sentido. Lo fascinante aquí es que Frankl postula que la motivación más primaria y visceral del ser humano no es el placer, el poder, ni siquiera la autorrealización individual propuesta por Maslow. El sentido. Sí, y aquí está el giro revolucionario. Para Frankl, el verdadero sentido rara vez se encuentra mirándose compulsivamente el propio ombligo. El sentido se descubre a través de la autotrascendencia. Autotrascendencia. O sea, ¿salir del yo? Exactamente. Esto implica salir de uno mismo y proyectarse hacia algo más grande. Entregarse a una causa justa, dedicarse a una persona a la que se ama o abrirse al encuentro con el absoluto. El texto detalla un ejemplo de las observaciones de Frankl en los campos que la verdad me dejó sin palabras. Piensa en el escenario. A estos prisioneros les habían arrancado absolutamente todo. ¿Su humanidad casi entera? Sí, su identidad, sus familias, sus profesiones, su salud. Todas y cada una de las necesidades de la pirámide de Maslow estaban brutalmente aplastadas. Destruidas por completo. Desde una lógica puramente humanista, deberían haberse convertido en animales guiados solo por el instinto de supervivencia.
Y sin embargo, Frankl observó a personas que, en medio de ese infierno, compartían su último trozo de pan o caminaban hacia las cámaras de gas consolando a otros prisioneros con una oración en los labios. Es un testimonio abrumador. ¿Cómo se explica ese nivel de fortaleza frente a la destrucción biológica y psicológica total? Ese fenómeno observable es lo que lleva a Frankl a definir lo que él llama la dimensión noológica de la persona. Noológica. ¿De dónde viene ese término? La mente intacto. Es el santuario donde reside nuestra libertad última, la libertad de elegir la actitud con la que enfrentamos nuestro destino, incluso cuando nos han quitado todo el control externo. Es como si el propósito creara una especie de campo de fuerza alrededor de la psique que le permite soportar lo insoportable. Y esto conecta de forma brillante con la antropología cristiana. Claro, porque valida la idea de que tenemos una dignidad intrínseca e inalienable y demuestra que el sufrimiento humano no es meramente un error de sistema que debemos eliminar adormeciéndolo con pastillas y distracciones constantes. Exacto. Frankl, desde una práctica psiquiátrica clínica y laica como la logoterapia, abre las puertas de par en par al valor de la religión y la fe. Sí, tiende un puente perfecto. Nos enseña que el dolor, cuando es inevitable, no es el final de la historia. Se transforma en una oportunidad suprema para el crecimiento humano y espiritual. Cuando ya no podemos cambiar una situación, el sufrimiento nos reta a cambiarnos a nosotros mismos. Es una de las lecciones más grandes de la psicología moderna. Entonces, si cruzamos todo este mar de filosofía profunda y aterrizamos de vuelta en la realidad práctica de quienes nos escuchan hoy, ¿todo esto qué significa? ¿Cómo se aplica en el día a día? Exacto. Si alguien va a buscar ayuda psicológica en pleno siglo XXI, ¿cómo se aplica esta unión entre ciencia clínica y dimensión espiritual? El artículo menciona una propuesta muy concreta llamada el metamodelo católico cristiano de la persona. Así es, el metamodelo, o CCMP por sus siglas en inglés, impulsado por la Divine Mercy University, es una estructura fascinante. Busca integrar los descubrimientos más sólidos de la ciencia clínica moderna con las bases inmutables de la teología y la filosofía cristiana. ¿Y cómo logra equilibrar esos dos mundos? Funciona reconociendo ambos lados de la moneda. Por un lado, afirma la dignidad absoluta y el valor infinito del paciente, pero al mismo tiempo acepta la realidad clínica y existencial de la caída. O sea, acepta que estamos rotos pero que valemos infinito. Tal cual. Reconoce que somos seres heridos, vulnerables a la ansiedad, a la depresión y al error. Para visualizarlo mejor, pongamos un ejemplo práctico. Digamos que una persona llega a terapia lidiando con ataques de ansiedad o una sensación de vacío insoportable. Un caso muy común hoy en día. Muy común. Un terapeuta con un enfoque estrictamente secular probablemente utilizaría herramientas cognitivo-conductuales para ayudarle a reestructurar sus pensamientos, reducir los síntomas y tal vez le aconsejaría establecer límites más rígidos para proteger su energía. ¿Qué haría de forma diferente un profesional que utiliza este metamodelo integral? Bueno, el terapeuta del metamodelo no descartaría esas herramientas. De hecho, ayudar a reducir la sintomatología es absolutamente crucial. No puedes trabajar temas profundos si la persona está en pleno ataque de pánico. Claro, primero hay que apagar el incendio. Exacto. La gran diferencia está en el objetivo final. Una vez que el ataque de pánico disminuye, el trabajo apenas comienza. El metamodelo incorpora activamente el desarrollo de virtudes. Virtudes, ok. Sí, ayuda al paciente a ver cómo la travesía de su sufrimiento puede moldear su paciencia, su capacidad de perdonar y aumentar su empatía hacia el sufrimiento ajeno. Y algo vital es que este modelo se apoya profundamente en el personalismo. Espera, antes de avanzar quiero asegurarme de que quede clarísimo para todos. ¿Qué implica exactamente el personalismo en este contexto psicológico? A ver, no es lo que suena. Es que a simple vista suena como si habláramos de alguien que es muy extrovertido o que simplemente se enfoca en sus relaciones personales de fin de semana, ¿no? Claro, se puede malinterpretar. Es un concepto mucho más profundo. El personalismo es una potente corriente filosófica articulada por pensadores como Emmanuel Mounier y Jacques Maritain. Ok. Tu premisa central es que la persona humana es un ser intrínsecamente relacional. Esto significa que mi yo no existe, ni tiene sentido en el vacío. Mi identidad y mi realización solo se descubren y alcanzan su plenitud verdadera en el encuentro auténtico con un tú. ¡Wow! Es un cambio de paradigma total. En la terapia, esto transforma el objetivo por completo. La sanación no consiste solamente en que el paciente se sienta cómodo consigo mismo en su soledad.
sino en guiarlo para que logre restaurar sus vínculos, para que vuelva a amar, a comprometerse y entregarse a los demás. Me parece fascinante porque si la psicología humanista intentó una autosalvación basada en la mente y, bueno, falló en darnos un sentido último, veo que nuestra época contemporánea está intentando una nueva forma de autosalvación. Así es. Pero esta vez es tecnológica. Y esto me lleva al último gran punto que toca la investigación, el transhumanismo. Vivimos en una era donde la meta parece ser superar los límites biológicos a como dé lugar. Sí, la obsesión por la vida eterna en la Tierra. Hablamos de optimizar nuestra química cerebral, implantar chips y tratar nuestra vulnerabilidad corporal no como un misterio que requiere sentido, sino como un error de software que debemos hackear para vivir para siempre. Frente a este tsunami tecnológico, ¿qué nos dice esta visión integral de la persona? Mira, el transhumanismo representa el desafío antropológico definitivo de nuestra época. Al ver el cuerpo físico simplemente como un hardware obsoleto que puede ser modificado y superado, el transhumanismo ignora por completo la esencia de quienes somos. Nos reduce a máquinas otra vez. Exacto. La síntesis que presenta Peña Vázquez entre la psicología y la fe se levanta como un recordatorio indispensable. La verdadera salud mental es muchísimo más compleja que simplemente optimizar el rendimiento biológico de nuestro cerebro. ¿Qué niveles abarca entonces? Abarca 4 niveles que no se pueden separar: el físico, el psicológico, el social y, críticamente, el espiritual. El cuerpo no es una máquina, es un don que nos permite relacionarnos. Claro, el punto es que podrías lograr el sueño transhumanista. Podrías tener un cuerpo genéticamente modificado para no envejecer, un cerebro que nunca vuelva a segregar hormonas de estrés y todo el confort del mundo a tu disposición. La utopía tecnológica. Ajá. Y aún con todo eso, podrías experimentar un vacío existencial devastador si tu vida carece de un propósito que trascienda tu propio bienestar. Si te falta la capacidad de relacionarte profundamente y sacrificarte por amor. Y esa es precisamente la conclusión magistral que nos deja el análisis de Jesús Peña Vázquez. Es brillante. Su trabajo no busca descalificar a la psicología clínica para nada. Al contrario, reconoce que nos provee de herramientas invaluables para sanar traumas, gestionar la angustia y alcanzar una madurez emocional que es súper necesaria. Nos da las bases prácticas. Sin embargo, nos demuestra de forma concluyente que la psicología por sí sola necesita un marco mayor. Requiere de la filosofía y de la antropología cristiana para ofrecernos un horizonte, para decirnos hacia dónde debemos caminar una vez que hemos sanado nuestras heridas. Y descubrir que irónicamente el destino final de esa caminata no está escondido dentro del laberinto de nuestro propio ego. La verdadera autorrealización no se trata de encerrarnos en el yo, sino de tener la valentía para abrirnos radicalmente hacia los demás. Es un mensaje poderosísimo y muy contracultural. Totalmente. Este ha sido un viaje conceptual asombroso, mostrando cómo somos como semillas con fisuras, pero capaces de trascender las circunstancias más oscuras si estamos anclados en un propósito mayor. Y por eso, quiero dejar a cada persona de nuestra audiencia con un pensamiento provocador. Me encantan estas reflexiones finales. Una pregunta para rumiar y analizar en los próximos días: si la verdadera realización humana se encuentra en salir de nosotros mismos para amar, encontrar sentido y servir a los demás, a veces a costa de grandes sacrificios personales. ¿De qué manera las rutinas modernas, obsesivas y altamente comercializadas de autocuidado y amor propio podrían estar, paradójicamente, construyendo muros que nos aíslan del verdadero sentido de nuestras vidas? Es una reflexión que reta el status quo, pero que resulta absolutamente vital para no perdernos en la cultura actual. Totalmente de acuerdo. Y precisamente porque en este espacio nos encanta desafiar nuestras propias certezas, queremos invitar al público en general que escucha este programa a suscribirse a este canal y hacer clic en la campanita. Sí, háganlo ahora mismo. En serio, activen las notificaciones para no perderse ninguna de las profundas reflexiones hechas por su autor Jesús Peña. Además, para quienes deseen sumergirse en estos temas y explorar la investigación completa, los invitamos explícitamente a visitar nuestra página web. Tomen nota: www.menteyaprendizaje.edu.do. Les aseguro que hay un océano de información esperándolos allí.
Y si son de los que prefieren llevar el conocimiento a todas partes, ya sea en el tráfico, caminando o haciendo ejercicio, recuerden buscarnos en Spotify como Mente y Aprendizaje. Muchísimas gracias por prestarnos su atención y compartir su curiosidad con nosotros. Ha sido un placer acompañarlos. Los escuchamos muy pronto en nuestra próxima exploración.